Siguiendo con el tema de calor, ahora nos vamos a ver qué cosa para nosotros es capacidad calorífica. Nos da este símbolo de acá, de capacidad calorífica. Capacidad calorífica, muchachos, es la cantidad de calor que se entrega a toda la masa del cuerpo. No solamente a una parte, no a toda. Entonces te pregunta, ¿qué cosa es capacidad calorífica? Es la cantidad de calor que se entrega a toda, esa es la parte importante, a toda la masa del cuerpo. Entonces, capacidad calorífica también podemos nosotros distinguir por una fórmula del calor, cantidad de calor entre la variación de temperatura. Cantidad de calor entre la variación de temperatura. O como decimos, calor entre la variación de temperatura. Entonces, muchachos, ¿cómo podemos decir nosotros que es la fórmula del calor, de la capacidad calorífica? La fórmula es cantidad de calor entre variación de temperatura. ¿Cuál es la unidad? Es caloría entre grados Celsius. O grados Celsius y joules. O joule entre grados Celsius y caloría entre grados Celsius. Ahora acá, muchachos, vamos a ver acá esta parte que está acá, llamado calor específico. ¿Qué cosa es el calor específico, muchachos? El calor específico es, ante todo, el símbolo de calor específico es este, CE. Calor específico, CE. Recuerden, ¿cómo se nota calor específico? Por CE. Es característico, muchachos, de un cuerpo en particular. ¿Cómo es eso? Mira, ve. El calor específico es característico de una determinada materia, de un cuerpo. Por ejemplo, el agua tiene calor específico. ¿Cuál es el calor específico del agua? Es el 1. ¿Cuál es el calor específico del hielo? 0,5. ¿Cuál es el calor específico del vapor? Igual que el hielo, 0,5. Entonces, también podemos decir que es la cantidad de calor que se entrega a cada unidad de masa para elevar 1 grado centígrados. La unidad de masa siempre debe estar en gramos. Entonces, el calor específico también podemos decir que es la cantidad de calor que se entrega a cada unidad de masa para elevar 1 grado centígrados. Es muy diferente que la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la cantidad de calor que se entrega a todo el cuerpo. Acá no es la cantidad de calor que se entrega a una unidad de masa. ¿Sí o no, Cantarita? Sí. El calor específico. Pero en sí el calor específico, muchachos, es característico de cada cuerpo. Como en un momento puedo repetir, el hielo, el agua y el vapor tienen diferentes calores específicos. El calor específico del agua es 1. Calor específico del hielo es 0,5. Calor específico del vapor, 0,5. Entonces, cuando un problema siempre te van a dar, el calor específico, muchachos, es constante en cada cuerpo. Recuerde, ¿qué cosa es constante, señor Alcántara? El calor específico. Es constante en cada cuerpo. Cada cuerpo tiene diferentes calores específicos. Entonces, ¿cómo se calcula el calor específico? Con esta fórmula que está acá. Cantidad de carga, masa por variación de temperatura. Nuevamente, el calor específico se calcula cantidad de calor entre masa por variación de temperatura. Nuevamente repito, el calor específico se calcula entre una división de la cantidad de calor entre la masa por la variación de temperatura. Unidades de masa: cal, gramos, grados Celsius o grados centígrados. O también puede decir joule, porque joule es también la unidad de calor, entre kilogramos por grados Celsius. Cualquiera de los dos te puede ser la unidad del calor específico. Acá nos dice, la cantidad de calor que se entrega a cada unidad de masa para elevar 1 grado Celsius. Diferencia entre calor específico y capacidad calorífica podemos ver acá. La capacidad calorífica se entrega a todo un cuerpo. Entonces, el calor específico se entrega a una unidad de masa por grado Celsius. Esto hay que saber siempre. O recordemos siempre que es característico de cada cuerpo. Cada cuerpo tiene un determinado calor específico. Pero no se olviden la formulita. Recuerden, la formulita es muy importante, ¿sí, señor Alcántara? Sí. Ahora nos vamos, muchachos, ahora a la siguiente parte que nos dice cantidad de calor sensible. Profesor, ¿qué cosa quiere decir cantidad de calor sensible? Y el símbolo es la letra Q. Es la energía de forma
es energía en forma de calor que se entrega a un cuerpo. Es la energía en forma de calor que se entrega a un cuerpo. Va siempre desde mayor temperatura, señor Alcántara. ¿Desde dónde? Desde mayor temperatura, ¿a qué? A menor temperatura de calor. Entonces, es la energía de forma de calor que se entrega a un cuerpo de mayor temperatura, de mayor calor a menor calor. ¿Para qué? Para aumentar su temperatura. Pero en este caso, muchachos, cuando dice cantidad de calor sensible, no hay cambio de fase. Solamente altera la temperatura, pero no hay cambio de fase. ¿Qué cosa es cambio de fase? Cuando tú pasas de sólido a un líquido, de líquido a gaseoso. Ese es cambio de fase. En cambio aquí no hay cambio de fase. Tú puedes entregar la temperatura a un cuerpo, pero no hay cambio de fase. Eso recuerda siempre. Cantidad de calor sensible es una forma de energía, es la energía en forma de calor que se entrega a un cuerpo de mayor temperatura a menor temperatura para aumentar dicha temperatura, pero no hay cambio de fase. Eso tienes que recordar. Aquí no hay cambio de fase. Importante. Fórmula del calor, la cantidad de calor sensible. Fórmula. La letra Q, recuerden. La letra Q, muchachos, es cantidad de calor sensible. Entonces, ¿qué significa la letra Q? Cantidad de calor sensible. Es igual al calor específico por la masa, por la variación de temperatura, más conocida como que se mata. Que se mata. ¿Por qué? Q, C, calor específico, M de masa y variación de temperatura. Profesor, ¿este qué es M? M de masa, puede ser gramo o kilogramo. Y variación de temperatura es grados Celsius, recuerden eso. Y calor específico, muchachos, esto de acá, calor específico, es ya prácticamente es parte de cada cuerpo. Eso te lo van a dar como dato, muchachos, calor específico. Fórmula de cantidad de calor sensible, que se mata. Que la fórmula de la cantidad de calor sensible es igual al calor específico por la masa, por la variación de temperatura, que es en grados Celsius. Y la masa siempre es en grado y en kilogramos. Profesor, ¿cuál unidad de calor? Unidad de calor es calorías o cal o joule, ¿no? Calorías, cal o joule. Esto va a salir, muchachos, en calorías o en joule. Porque recuerden que el calor tiene su unidad, calorías y joule, ¿no? Ya, muchachos, entonces quiere decir que la letra Q, de esta forma que va a salir en calorías y en joule, ¿no? Si te dan. Vamos ahora, muchachos, un ejemplo. ¿Qué cosa es variación de temperatura? Variación de temperatura, muchachos. La variación de temperatura es muy sencilla. La variación de temperatura es la diferencia de temperaturas de la temperatura final y la temperatura inicial. Variación de temperatura es la diferencia de temperatura final, variación inicial y temperatura inicial. La temperatura final, la inicial vale 20, la final vale 80. ¿Hay variación de temperatura? Claro. ¿Cuál fue la variación de temperatura? La variación de temperatura, muchachos, es la final, que es 80, menos la inicial, que es 20. 80 menos 20 es 60. ¿60 qué nos encontrará? Grados centígrados o grados Celsius, ¿no? Esa es la variación de temperatura. Profesora, otra parte me puede explicar, es un ejemplo, ¿no? Claro, variación de temperatura. Si uno tiene 20 grados, el otro tiene 80, la variación de temperatura fue de 60. Final menos inicial, ¿no? Temperatura final menos temperatura inicial es igual a la temperatura que nos pide la variación. Lo que nos pide prácticamente es la variación de temperatura. ¿Cómo, profesor, entiendo esa parte, profesor? Mira, a ver, si este es 20 grados Celsius o centígrados, 80 grados centígrados, ¿cuánto varió la temperatura? La temperatura varió en 60, claro, está aumentando 60. Si él era 20, ahora ¿cuánto va a ser atrás? Va a ser 80. Quiere decir que la temperatura aumentó o disminuyó. Aumentó. ¿En cuánto aumentó? En 60 grados Celsius o centígrados. Recuerda siempre, variación de temperatura, temperatura final, temperatura inicial. Profesor, acá hay una cosa, acá efectos principales que produce el calor. ¿Cuáles son los efectos, profesor, principales que produce el calor? Es muy fácil, muchachos, son dos. O en verdad hay tres, pero no se usa mucho en los problemas. Prácticamente es dilatación, pero no se usa mucho. Acá solamente vamos a ver los efectos principales que produce el calor, son dos que siempre se usan en los ejercicios. Cambio de temperatura y cambio de ¿qué? De fase. Cambio de temperatura y cambio de fase. Hay uno que es llamado dilatación, pero no se usa mucho. Pero los más importantes son dos: cambio de fase y cambio de temperatura. Son los efectos principales que produce el calor. Claro, es verdad. Cambio de temperatura y cambio de fase. Listo, muchachos, vamos ahora a continuar con la siguiente teoría.